Gracia, misericordia a todos ustedes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Prometí después de un sermón de 30 y poco y después de un sermón de 45 minutos la semana pasada que no voy a predicar más que 15 minutos esta semana. Entonces voy a intentar mantener el sermón más cortito. Como dije antes del culto, hoy es el día de la presentación de Jesús y la purificación de María según la ley de Moisés. Y hay un versículo importante. De verdad, en el Evangelio mucho pasa. Tenemos Simeón, tenemos Ana, tenemos la canción de Simeón que nosotros cantamos casi cada domingo en Nunc Dimittis, ¿no? Ahora, Señor, despides tu siervo en paz, porque Simeón había visto la salvación de Israel, que es Jesús. Pero el versículo clave de este texto es 39. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Nazaret. Después de cumplir con todo lo prescrito en la ley del Señor. Y esto realmente es lo importante de lo que estaba pasando en este día. Jesús, por la fidelidad de su padre y madre, de José y María, estaba cumpliendo la ley, tomando la ley en su persona, en su cuerpo, como cantamos, como dijimos en la oración de hoy. Él había asumido nuestra carne para redimir nuestra carne, para hacer lo que nosotros no podemos hacer con nuestra carne, es decir, cumplir la ley perfectamente. Dios demanda de cada uno de nosotros una obediencia perfecta a su ley perfecta. Los 10 mandamientos, nosotros llamamos los 10 mandamientos como fueran la ley, pero no son toda la ley. Hay mucho más ley. Hay ley en el Antiguo Testamento, hay ley en el Nuevo Testamento. Hay ley que viene de la boca de Moisés, hay ley que viene de la boca de Jesús mismo. Mucha de la predicación de Jesús no es evangelio en el sentido que ofrece perdón de pecados. Es ley en el sentido que demanda de nosotros obediencia. El problema con muchas personas en Israel es ellos imaginaban que la ley fuera fácil para cumplir. Ellos habían creado reglas diciendo que la ley era fácil, solamente hacer este poquito, esta cosa pequeño, aquí y allá, y no importaba el corazón, ¿no? Ellos podrían hacer cualquier cosa mientras estaban cumpliendo estas leyes pequeñas. No importaba tan lejos que su corazón estuviera de la voluntad de Dios. Y Jesús vino predicando una ley fuerte, una ley pura, una ley santa. Una ley que es como el Dios que nos da esta ley, perfecta. Y esta ley perfecta de este Dios perfecto demanda una obediencia perfecta con todo nuestro ser, ¿no? Como decimos en el principio del culto, cuando confesamos nuestros pecados, Dios demanda que nosotros amemos a Él con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo lo que tenemos y somos. Dios demanda nuestra obediencia. Y nosotros no podemos
obedecer la ley de Dios en la manera que Él demanda. Hay una sola persona en la historia que obedece esta ley en la manera que Dios demanda, y este es Jesús. Jesús es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley, porque es el único que obedece perfectamente a la ley de Dios. Y nosotros necesitamos esta obediencia para ganar lo que Dios ofrece en su ley, que es la vida eterna. No hay otra manera para nosotros ganar lo que Dios ofrece en su ley, porque nuestro pecado nos separa de la perfección y la santidad de Dios. Nuestra carne pecadora, nuestra carne caída, causa esta separación. Tenemos que pensar en nuestra vida, probablemente no es súper difícil, pensar en un momento de la semana pasada en que no obedecemos la palabra de Dios. Buscábamos otros dioses, confiábamos en cosas que Dios creó, pero no en el Creador. Nos ponemos en el primer lugar cuando Dios te manda que siempre pongamos Dios primero y nuestro prójimo segundo. No es necesario hablar mucho de este pecado porque cada uno sabe este pecado. No necesitamos pasar mucho tiempo. Mucha gente piensa que cuando estamos hablando de pecado, ¿por qué no, pastor, por qué no hablas más de este pecado que está en las noticias o de qué estamos hablando en el internet o algo así? Y para mí es interesante porque cuando alguien está pidiendo que el pastor hable más de un pecado, nunca es el pecado de esa persona, ¿no? No quiero que ellos hablen de mi pecado, no, es el pecado de Pancho, o el pecado de Cristian, de otro, pero no de mi pecado. Pero el hecho es, todos nosotros tenemos suficiente pecado. No realmente es difícil buscar ese pecado en nuestra vida. De verdad es muy fácil. Somos pecadores y pecamos. Somos de carne y hueso. Y esta carne y hueso que tenemos como herencia de nuestros padres y de verdad de nuestros primeros padres, Adán y Eva, está corruptida por pecado. Entonces, porque somos de carne y hueso, necesitamos a alguien de carne y hueso para salvarnos. Porque somos pecadores abajo de la ley, necesitamos que alguien viene abajo de la ley para salvarnos. Y Cristo vino en carne y hueso para redimirnos de carne y hueso. Él vino abajo de la ley, cumpliendo la ley, para redimirnos, víctimas de la ley, del castigo de la ley, que es el pecado. Y el precio que pagamos por pecar, que es la muerte. En lo que leemos anteriormente de Hebreos capítulo 2, el autor dice, así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo, y de esa manera librara a todo lo que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud.
Ciertamente Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso le era necesario ser semejante a sus hermanos en todo, para que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que a Dios se refiere, expiara los pecados del pueblo. Cristo vino abajo de la ley y cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Y Cristo asumió el pago de la ley, la muerte, y murió en la cruz para poner fin al poder de nuestros enemigos, la misma muerte, el diablo y nuestro pecado. Y ciertamente, como dice, Él no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, y más de los descendientes de Abraham, de cada descendiente de Adán y Eva, de cada uno. Porque Él era no simplemente un hombre común, Él era y es el Hijo de Dios. Y por eso su obediencia es perfecta y su sacrificio tiene valor infinito. Puedo confiar en el perdón de pecados que Cristo ganó por su vida, por su obediencia, por su sacrificio, porque yo sé, abajo de este valor infinito de su muerte, mis pecados también son perdonados. Parece que capaz estaba haciendo algo no súper importante en ese día. María y José fueron al templo, ofrecieron 2 palomitas, no tipo pop, pero palomita del pájaro. No sé si alguien capaz prestar atención a lo que Moisés dijo, que de verdad deben ofrecer ¿qué? Un cordero o un becerro, eso. Y si no tuvieran la plata para esto, los pájaros. Entonces, ¿qué significa de la familia de Jesús? Una familia humilde, sencilla, no tenían un montón de plata. Él no estaba viviendo una vida de placer, una vida de lujo en el palacio. Él dejó todo, él que tenía toda la riqueza, toda la perfección, toda la santidad de los cielos, vino a este mundo y asumió nuestra carne humana y vivió una vida humilde, una vida simple, una vida como la vida nuestra, pero con una excepción muy importante. Él vivió esta vida sin pecado, para que Él pudiera ofrecerse el sacrificio perfecto para todos nuestros pecados. Porque tenemos un sumo sacerdote que fue al templo para cumplir todo lo que la ley de Moisés dijo. Porque tenemos un sumo sacerdote que ofreció un sacrificio perfecto para todos tus pecados. Su propio cuerpo, su propia vida. Hay un himno que cantamos por la Santa Cena que tiene la letra: en este sacrificio, tú eres el sacrificio y también tú eres el sacerdote. Ese es el único sumo sacerdote que puede ofrecer un sacrificio perfecto, porque no tenía que ofrecer un sacrificio para su pecado. Se ofreció a sí mismo para el pecado de todo el mundo. Esto es lo que Jesús estaba haciendo en este momento, 40 días después de su nacimiento. Es lo que estaba haciendo mientras estaba llorando en la cuña en Belén.
Es lo que Él estaba haciendo todos los días de su vida para ofrecerse el perfecto sacrificio para todos nuestros pecados. Porque tenemos un sumo sacerdote que sufrió la tentación, Él también, como dijo Hebreos, es poderoso para ayudar a los que son tentados. No tenemos que vivir siempre bajo la presión, el peso de nuestro pecado, porque el mismo Dios que nos perdona por la sangre de Cristo nos da el poder de resistir la tentación, porque Él fue tentado sin pecado y Él se ofreció a Dios el sacrificio perfecto para nosotros. Ahora tenemos confianza en el Hijo de María, el Hijo de Dios, que se ofreció el sacrificio perfecto para salvarnos de nuestros pecados y quien nos da el poder de resistir la tentación, y por el mismo Espíritu Santo quien nos llamó a la fe, Él va a mantenernos en esta fe, en confianza en sus méritos, hasta la vida eterna. Gracias a Dios por cumplir la ley en nuestro lugar en su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por mandarnos un sumo sacerdote de nuestra carne y hueso, para redimirnos de carne y hueso. Gracias a Dios por abrir la puerta a la vida eterna, por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. En su santo nombre. Amén.